A ver, pensemos en esto. La imagen que tenemos de una nación no aparece de la nada, ¿verdad? Se construye. Es el resultado de una negociación súper compleja de miradas. Por un lado, cómo un país se ve a sí mismo y por otro, cómo lo están viendo desde fuera. Hoy vamos a analizar a fondo una obra clave para entender este proceso. Se llama La mirada mirada. Y justamente desentraña cómo se fue creando ese gran imaginario del México posrevolucionario. La premisa del libro, y aquí está el meollo del asunto, se centra en las percepciones mutuas. Esto es fundamental, porque no se trata de una visión unilateral, no es nada más cómo Estados Unidos veía a México. Se trata de un diálogo, de un ir y venir constante, un intercambio que en un momento clave de consolidación nacional terminó por definir tanto lo que entendemos por lo mexicano como por lo americano. Bien, para desmenuzar bien este argumento, vamos a seguir una ruta. Primero, exploraremos la tesis central del libro. Después, vamos a descifrar su herramienta analítica principal, la transculturalidad. Con eso claro, nos meteremos a un estudio de caso fascinante, donde vamos a contrastar texto e imagen, y así, al final, entenderemos cómo se fue armando este imaginario cultural que la verdad sigue con nosotros hasta hoy. Aquí está el corazón de todo el argumento. Lo que hace esta obra es básicamente desarmar la creación de esos arquetipos nacionales, de esos modelos visuales que definieron al México que salía de la Revolución. Es, en pocas palabras, una exploración de esa doble construcción de la identidad. Cómo nos representamos para nosotros mismos y, al mismo tiempo, cómo nos representamos para el mundo. Y ojo, el punto crucial aquí es que no fue una imposición. El libro argumenta que se trató de una formación conjunta, o sea, una construcción colaborativa, sí, pero, y esto es importante, profundamente asimétrica. Claro que participaron artistas, intelectuales, políticos de ambos países, pero las reglas de ese diálogo, digamos que no siempre fueron parejas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede analizar un proceso tan, pero tan complejo? Bueno, pues los autores proponen una herramienta teórica muy potente, justamente para poder desempacar todo este intercambio cultural. El concepto es transculturalidad. Y esto no es una calle de un solo sentido, para nada. Pensemos en ello más bien como una aleación de metales. Cuando la cultura mexicana y la estadounidense entran en contacto, no solo se influyen, sino que se transforman la una a la otra, creando algo totalmente nuevo. De ahí surgen discursos, símbolos e ideas que simple y sencillamente no existían antes. El rigor de este análisis se nota en su enfoque. Para poder abordar un concepto como la transculturalidad, el libro no se queda en una sola disciplina. Al contrario, integra herramientas de la historia, de la antropología, de la sociología y de la historia del arte. Y es así como logra una visión súper completa y con muchas facetas del fenómeno. Muy bien, pasemos de la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo se aplica todo esto. El libro nos presenta un estudio de caso muy detallado y se enfoca en dos publicaciones en inglés que en su momento fueron increíblemente influyentes en cómo se empezó a percibir a México en el extranjero. El análisis se va a centrar en estas dos obras clave. Por un lado tenemos Peace by Revolution del historiador Frank Tannenbaum, que fue ilustrado por el gran Miguel Covarrubias. Y por otro, Mexican Maze, del periodista Carlton Beals, nada más y nada menos que con ilustraciones de Diego Rivera. Dos colaboraciones de un peso cultural enorme en su época. Pero claro, el análisis del libro no se queda en la superficie, va mucho más allá e identifica una diferencia crucial entre estas dos obras, una diferencia que lo cambia todo, de dónde salieron y cuál era la intención original de las ilustraciones que acompañan cada texto. Y créanme, esta distinción es la clave de todo el argumento. A ver, vamos a meternos de lleno en ese análisis. La pregunta aquí es, ¿qué relación tienen las palabras de los autores con las imágenes de los artistas en cada uno de estos libros? La respuesta nos va a revelar dos modelos súper distintos de cómo se construye la cultura. En el primer caso, el de Peace by Revolution, la colaboración fue totalmente directa. A Miguel Covarrubias le comisionaron, ilustrar el texto de Tannenbaum. Su trabajo era básicamente el de un traductor visual, tomar el análisis académico y hacerlo digerible para un público extranjero, creando una sinergia perfecta y deliberada entre la palabra y la imagen. Ahora, el segundo caso es radicalmente diferente. Para Mexican Maze, Carlton Beals no encargó obra nueva. Lo que hizo fue seleccionar y reutilizar dibujos que Diego Rivera ya había publicado en otros lados, para otros proyectos. Y esto, claro, crea una dinámica completamente distinta. Las imágenes no nacieron para platicar con ese texto en particular. Y es aquí donde el análisis se pone fascinante. Nos revela el contexto original de estas imágenes.
Resulta que los dibujos de Rivera venían de proyectos como Fermín, que era un libro de texto para niños mexicanos, o de las memorias de una convención de campesinos. O sea, fueron imágenes creadas para un público de aquí, nacional, con fines pedagógicos y políticos súper específicos, no para un turista o un lector extranjero. Miren, el contraste aquí es clarísimo. Vemos una ilustración que se usó en el libro de Beals para el público estadounidense, pero que originalmente era la portada de un libro de texto para niños en México. La imagen es la misma, sí, pero al sacarla de su contexto, su significado se transforma por completo. A este fenómeno los autores lo llaman desfase discursivo, y las consecuencias de esto son profundas, porque las imágenes, al ser arrancadas de su contexto original, pues arrastran con ellas sus significados, y esto crea una tensión, un choque, con el texto de Beals. De repente una imagen que fue diseñada para educar a un niño mexicano sobre su país se convierte para el lector estadounidense en una simple postalita folclórica. Todo ese poder pedagógico original se diluye y se convierte en exotismo. Bueno, ¿y todo esto a dónde nos lleva? Vamos a ver ahora cómo esta idea construye la conclusión más grande del libro, esa que habla sobre cómo se creó una imagen cultural que ha durado hasta nuestros días. Pues resulta que a pesar de las diferencias en el método, el resultado final fue bastante similar. No importó si las imágenes fueron hechas a propósito para el libro o si fueron reutilizadas. Ambas publicaciones fueron increíblemente eficaces para solidificar un conjunto de arquetipos visuales sobre México. El campesino, la tierra, la lucha, el folclore, ya saben. Y la consecuencia final es que se creó una especie de biblioteca visual, un canon de imágenes que, de tanto repetirse, se consolidó como la única forma de ver a México. Este imaginario fue el que definió lo mexicano para generaciones enteras y funcionó como un guión visual tanto para la gente de fuera como para la forma en que, aquí adentro, se enseñaba la propia historia. Y bueno, todo este análisis nos deja con una pregunta final, que es fundamental. Porque esto no es solo historia antigua, resuena muchísimo hoy. La pregunta es, ¿de qué manera esas miradas, esos imaginarios que se forjaron hace casi un siglo, continúan moldeando la forma en que hoy entendemos no solo a otras culturas, sino también a la nuestra?